llamar, compartir y apoyar, de facer comuña e sororidade, que naide se pare ou se quede pa atrás, pois xuntes cantamos pola libertad. Pues nada, la primera pregunta es, ¿cómo fue vuestra experiencia en el mundo laboral siendo mujeres? Bueno, pues voy a empezar yo. Perfecto. Vamos a ver, la experiencia que tengo de mi primera incorporación al mundo laboral es cuando empiezo a trabajar en UNOSA, en el lavadero de carbón de Sevilla. Y entonces para entender esto, tengo que primero contextualizar un poco lo que pasó anteriormente. En el año 1984, por primera vez, en una convocatoria que hace UNOSA para ayudantes mineros, 14 mujeres echan la solicitud. De esas 14 mujeres, ninguna consigue entrar porque sale a relucir lo que se llamaba la Carta Social Europea, que todavía sigue existiendo, que prohibía el trabajo subterráneo a las mujeres. Entonces eso se paraliza, queda así, y llegamos a 1985, solo un año después. En el año 1985 UNOSA vuelve a abrir una convocatoria para ayudantes mineros. En esa convocatoria se ofertan más de 800 plazas de trabajo y hay 11.000 y pico solicitudes. De esas 11.000 y pico solicitudes, 117 somos mujeres y ahí estoy yo. Y ahora voy a contextualizar lo que ocurre. Una vez que yo soy una persona comprometida desde muy joven con los partidos políticos y con el movimiento feminista. En concreto yo milito en un partido que es el movimiento comunista, que ahora ya no existe, y en el movimiento feminista desde el principio. Yo formo parte del colectivo feminista de Mieres, que todavía seguimos hoy en día funcionando. Hoy nos llamamos colectivo, cambiamos un poco el nombre, colectivo feminista, y les cambié sin hacer. Y entonces, desde el colectivo, ya en el año 84, cuando estas primeras mujeres piden trabajar en UNOSA, ya tanto el colectivo feminista de Mieres como AFA, lo que hacemos es apoyar a estas mujeres con comunicados de prensa y pidiendo que estas mujeres tienen derecho a un puesto de trabajo igual que los hombres, como todas las mujeres. Entonces, eso ya está en la prensa, ya está en la calle en el año 84. En el año 85, repito, cuando de nuevo surge la convocatoria y ahí ya yo participo ya directamente, porque yo he hecho la solicitud en UNOSA un poco por militancia política y feminista. Entonces, hacemos un seguimiento. Desde el colectivo se hace un seguimiento a ver qué pasa. Lo que pasa es lo siguiente, que UNOSA empieza a llamar a los hombres y a las mujeres no nos llama. Entonces ya nosotros inmediatamente, cuando nos enteramos, lo que hacemos es ir a un sindicato, en este caso a Comisiones Obreras, y nos hacemos con el listado de todas las mujeres solicitantes. Y desde el colectivo feminista convocamos a las 117, tanto del Nalón como del Caudal. En esa convocatoria tenemos una reunión en Mieres y decimos, hay que hacer algo, lo que hay es que pasar a la acción. Entonces no acuden muchas mujeres, somos un grupo de 10, 12, las que estamos de mujeres solicitantes, más el colectivo feminista, y empezamos a mandar cartas, a pedir entrevistas con el presidente de UNOSA, con los sindicatos de la minería, con el defensor del pueblo, etcétera, etcétera. Hacemos muchas, hacemos muchas cosas. Y luego, como no recibimos respuesta, empezamos ya a hacer alguna acción. Una primera acción que hacemos, y tiene mucho eco, es encadenarnos delante de las oficinas de UNOSA. Esa acción tiene mucho eco, sale en la prensa y a partir de ahí seguimos presionando y lo que queremos es que nos escuchen los sindicatos y el presidente de UNOSA y que nos concedan una entrevista. Finalmente, el presidente de UNOSA nos recibe, tenemos una entrevista con él, es una entrevista en la que nosotros le planteamos que nos sentimos discriminadas, que tenemos el mismo derecho. Él nos plantea de nuevo que
igual que las del 84, que la Carta Social Europea impide el trabajo subterráneo a las mujeres, por lo tanto no puede hacer nada, pero nosotros le decimos que UNOSA, cuando convoca plazas, siempre que convoca plazas, esas plazas son para ayudantes mineros en el interior de la mina y para peones de exterior en los lavaderos de carbón y en el exterior de los pozos. Él nos dice que está de acuerdo con nosotras y que va a llegar hasta donde le permita la ley. En ese momento nosotros vamos para casa, estamos ya en 1986, esto es en el 86, habían sido elecciones generales en febrero o marzo del 86, y nada más pasar las elecciones generales nos recibe Tesoro, nos dice esto y pasan yo creo que semanas, y empiezan a llamarnos a reconocimiento médico a las mujeres, por orden de puntuación. En UNOSA, si sois de las cuencas, sabéis que se entraba por puntuación. Y nos empiezan a llamar por medio de puntuación, y en el año en diciembre del 86, enero del 87, pues las primeras 14 mujeres, entre las que yo estoy, que pasamos el reconocimiento y las pruebas que nos hacen, empezamos a incorporarnos a trabajar en el exterior de los pozos y en los lavaderos de carbón. A mí me destinan al lavadero de Sovilla y somos 4 mujeres, otras 3 compañeras y yo. Cuando nos empezamos a incorporar, las primeras que se incorporan aquí en el Nalón, pero no pasa nada, un par de ellas, luego van y se incorporan 2 en Monsacro, en el pozo Monsacro, y ahí sí que para el pozo, están los parados impidiendo la entrada a las mujeres, y ese día no se trabaja. Los sindicatos muy tibios, tanto Comisiones Obreras como el SOMA UGT, como la Corriente Sindical de Izquierdas, que tenía representación en ese momento en el Pozo Monsacro, no están por la labor. Pero a lo largo del día empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Están allí todo el día los parados, los sindicatos, toda la mañana. Y empiezan a cambiar las posturas. Comisiones ya al final de la mañana decide que ellos no van a participar en este tema, que están de acuerdo en que las mujeres entren a trabajar. El SOMA, por su parte, sigue diciendo que no está de acuerdo, y la corriente sindical tampoco. Pero entra todo el mundo a trabajar al día siguiente y allí no pasa nada. Se normaliza todo. Llega el 2 de enero del 97. El 2 de enero del 97 tenemos que entrar las 4 de Sovilla. Nos presentamos allí a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana, y nos encontramos con una concentración de hombres, de mujeres, de delegados sindicales que trabajaban en el lavadero de Sovilla. También nosotros llevamos apoyos, porque nos enteramos la noche anterior que se está convocando por megafonía que va a haber una concentración. Entonces va gente del colectivo feminista, va gente de AFA, va gente de Pozo Santiago, de Comisiones Obreras, que nos apoyan, y entonces allí pues os podéis imaginar la situación, una situación tensísima, durísima. Por un lado la gente que nos está boicoteando y por otro lado nosotras. Estamos ahí toda la mañana, luego la empresa nos dice que nos vayamos y que nos presentemos, esto era un viernes, el 2 de enero, que nos presentemos de lunes en unas oficinas que tenía cerca del lavadero, porque la concentración continuaba. El lunes, la convocatoria de concentración. Entonces nos presentamos en donde nos manda la empresa y nos encontramos con que ahí están los antidisturbios de la Guardia Civil. Nos dan la ropa para cambiarnos, nos cambiamos de ropa, nos suben en un Land Rover, nos llevan al lavadero, que seguía la concentración, la gente que nos apoyaba, el colectivo feminista de Mieres con su pancarta, y Mujeres Palamina también, y los parados y el resto de la gente pues con la pancarta, Mujeres a la mina, no, no y no. Y en esas condiciones, escoltáis por los antidisturbios de la Guardia Civil, entre gritos, insultos e intentos de agresión, entramos a trabajar en el lavadero de Sovilla. Esa es mi experiencia de mi primer trabajo.
no es poco. Guau, Que no es O poco. sea, una experiencia que tuviste que forzar completamente. O sea, básicamente no entraste por la puerta, la tumbaste. Bueno, la tumbamos, la tumbamos. Yo era una más, yo era una más. Pero sí es verdad que fue muy desagradable. Yo nunca me creí que podía estar allí, escoltada por los antidisturbios de la Guardia Civil, que siempre, desde los últimos años del franquismo, que yo soy militante de izquierdas y comunista, lo único que recibíamos, y en mi casa era de una familia también de izquierdas y comunista, que estaba llevando palos por los grises, por la policía y represaliados, y que tuviese que entrar a trabajar escoltada por la guardia, por los antidisturbios de la Guardia Civil, que nos tuvieron que hacer un pasillo, y en ese pasillo, que serían unos 30, 40 metros hasta que entrábamos en el lavadero, la gente detrás de los policías intentando darte puñetazos, insultándote, fue terriblemente desagradable. Y sobre todo lo que más te dolía era que hubiese mujeres. Había mujeres mayores, pero en general eran mujeres mayores. Y sí es verdad que la época era una época difícil, había mucho paro, y entonces el argumento era que primero los hombres. Las mujeres no teníamos derecho a trabajar hasta que no estuviesen colocados todos los hombres. Y eso nos lo decían allí, mientras estábamos en aquella situación hablando, y porque yo tengo un fiu que pesa 80 kilos y mide 1,80 y no entra en un OSE, resulta que vas a entrar tú, que mira como yes, que mides 1,50 y peses 50 kilos. Entonces esos eran los argumentos sobre todo que utilizaban, que primero los hombres, porque había una crisis terrible. Luego que no teníamos fuerza, nosotros pasamos los mismos reconocimientos que ellos. Y hubo gente que no nos pasó. Tampoco ha cambiado tanto los Claro, argumentos siguen bastante presentes ahora. los argumentos. Sí, seguro, ahora. Pero bueno, en aquella situación es que el atrevimiento yo creo que ahora se disimula más. Sí, puede ser. Sí. Yo Claro, creo que ahora igual se disimula más. Pero en aquello no había ningún disimulo. Aquí estábamos nosotros, no, y con las pancartas allí, los hombres primero. Y luego otra cosa que nos achacaban era que algunas de nosotras estábamos casadas y teníamos nuestro marido trabajando. Entonces, claro, eso ya, el marido trabajando, tú aquí no pintas nada, ¿eh? Tú a casa a cuidarlos, yo tenía una hija, pues a cuidar la hija, y el que tuviese 4 y 3, o los que fuesen. Ese era el papel que nos había asignado el franquismo, y que todavía coleaba, y que bueno, y que sigue coleando, Eso ya lo veremos más adelante cuando estamos en otras cosas. Sí. Y bueno, yo no sé, vosotros tendréis otras cosas que contar también, que como no hay mucho tiempo tampoco. Bueno, yo creo que gracias a todas esas mujeres que ya se han tenido que enfrentar a esos problemas, creo que mi generación pues igual no ha tenido esas barreras. Entonces agradecemos un montón a todas las mujeres que durante toda la historia han ido poniendo como esa primera posibilidad para que el resto pudiéramos hacerlo hoy. Yo sí que me he tenido que enfrentar pues al principio, cuando acabas los estudios o cuando acabas los estudios principales y vas haciendo todo tipo de formación, y empiezas con las primeras entrevistas, las primeras ofertas y demás, sí que he tenido que enfrentarme, además de una manera, o sea, me lo dijeron claramente, la formación en género me perjudicó en muchas ocasiones en entrevistas de trabajo, en un sector en el que luego era obligatorio que se aplicaran medidas de género. Y yo lo decía, bueno, pues esto igual es un valor, porque igual es una formación que no tiene mucha gente, y oye, pues es verdad que es un sector en el que todas estas cosas hay que ponerlas en marcha. Exactamente, era un sector muy relacionado con las empresas. Y claramente me dijeron que no, que mi formación en género, que no les gustaba, que era un problema. Y es como, wow, te dicen toda la vida que te estudies, que formes, y luego resulta que no, que en eso no. Entonces la palabra sobrecualificación la tuve detrás un montón de tiempo en ese sector. De hecho, las personas que en ese momento me estaban ayudando con el tema de empleo me dijeron, tienes que quitar tus estudios de género del currículum si quieres encontrar algo en este sector. Y dije, no, digo, me da igual. O sea, luego ya encontraré otra cosa o ya me será más fácil o más difícil, pero yo no pienso quitar esto de mi currículum, que mi esfuerzo me ha costado, y además es algo de lo que estoy orgullosa de haber estudiado. Entonces es algo que me negué. Dije, bueno, al final encontré trabajo
en otro sector, en el de la intervención social, que sí que es verdad que, lógicamente, está muy valorada esa formación, pero no hubo un sector concreto en el que claramente me dijeron que no, que era un problema esa formación. Y luego en mi sector actual, en el de la intervención social, pues bueno, es un sector claramente feminizado, entonces no he tenido esa dificultad a la hora de entrar. ¿Dónde está más la dificultad? A la hora de tener que enfrentarte a personas cuando das una charla, una formación, alguna cosa, porque al final, bueno, tu trabajo se considera siempre que tú vas a dar tu opinión. Y yo digo, no, yo no vengo a dar mi opinión de nada, yo vengo a contar unos estudios, unos datos y una situación que existe que no me estoy inventando yo. Entonces, ahí también he tenido a veces situaciones complejas de, bueno, es que lo que nos estás viniendo a contar, ¿no? Y tú, un poco también como por la edad. Muchas veces me han acusado que por la edad, bueno, es que ¿qué vas a saber tú de la vida en general, ¿no? De, bueno, pues nada, pues vale. Y como que en este tema de feminismo y de igualdad, como todo el mundo puede opinar y parece que tu opinión con unos estudios y con una formación vale lo mismo que la de una barra de un bar, sí. Básicamente pues te quedas como, bueno, pues nada. Y esas han sido un poco como las experiencias complejas de los sectores en los que he trabajado o más me he movido. También en otro contexto, pero... Sí, claro, es diferente a lo que cuenta Ana, pero al final igual ya no en mi caso es tanto el problema de ser mujer, sino el hecho de tener una formación en género, que al final está muy relacionado con ser mujer, porque quienes lo estudiamos somos las mujeres. Entonces es como que dices tú, vale, o sea, que tengo que estudiar mucho, pero esto no, que esto molesta. Va. Bueno, pues yo que pertenezco un poco a la generación del medio de IES2, de Ana y de Nereida, yo, bueno, estudié psicología, que es una profesión también, bueno, bastante feminizada, y bueno, pues cuando acabé anduve un poco por ahí dando tumbos, que no sabía muy bien a qué me dedicar, a qué rama, a qué sector, tal, y de aquella sí que me presenté a varias entrevistas, muchas veces un poco también por enfrentarme a la situación en sí de la entrevista profesional. Y en aquella época, te hablo pues que yo acabé de estudiar en el 94, pues imagínate, sería 95, 96, 10 años después de lo que contó Ana. La típica pregunta en la entrevista era si estaba soltera o estaba casada, si tenía pareja y si tenía... Ni siquiera pareja, de aquella era soltera o casada. ¿Estabas soltera o estabas casada? Que no hace tanto, pero hablamos de esos años, pero era así. Y sobre todo si tenía pensado tener hijos. Y yo recuerdo la primera vez que me lo preguntaron, dije yo, bueno, entiendo que esa no es una pregunta a la que tenga que contestar. Yo creo que me puse colorada, que me subió por aquí la rabia de decir un poco lo que está contando ella. Llevo formándome no sé cuántos años, acabé de estudiar, hice una especialización en una terapia sistémica de tal, que me costó mi dinero, hice no sé qué más, y resulta que luego vengo aquí y lo primero que me preguntáis es si estoy soltera o estoy casada y si tengo pensado tener hijos. Y de verdad que me salió del alma sin pensarlo. Dije yo, bueno, no entiendo que esa pregunta sea relevante para lo que yo estoy aquí hoy. Y si lo oye, pues igual no hago nada aquí y con la misma me voy. Y él la verdad que quedó así, como no me dijo nada, digo, pues mira, me voy. Y de verdad que me fui, porque fue una rabia, un poco lo que dice ella, de decir, me cago en la mar. O sea, todo este tiempo estudiando, todo este tiempo formándome, queriendo ser independiente, queriendo tener mi sitio en la sociedad y yo como persona tal, y resulta que ahora lo importante es eso. Y claro, bueno, lo que dice Nereida, ellas abrieronnos muchas puertas en los años 70 y en los 80. Y es verdad que yo creo que aquí en Asturias fuimos también un poco por detrás, como éramos un sector tan... O sea, sobre todo los cuenques. En los cuenques, en el sentido de que, claro, hablamos de un sector industrial masculinizado al 100%, claro. Y de repente ocurre ellos a esta gente decir que ellos también tienen derecho a entrar allí. Yo conocía la historia un poco también por el tiempo que llevo en el sindicato y la verdad que fueron unos valientes, porque... Me imagino cómo sería entrar, escoltar allí y como tú dices, los que hace poco te estaban dando palos, resulta que hoy tal. Y bueno, el reflejo de la sociedad era el que había. Claro que había mujeres porque estaban educadas en esa misma sociedad patriarcal, claro. Igual que hoy hay mujeres que opinen como los hombres en temas de feminismo o de no feminismo en este caso. Pero vamos, el que luego nosotros no tuviéramos ya esas barreras, hay que agradecerlo a ellas. En mi generación probablemente eran estos otros y hoy encontrámonos con la de Nereida, que
Fíjate más tú, jóvenes. que evolucionamos, por supuesto, pero seguimos teniendo, siempre hay alguna barrera para nosotros a la hora de alcanzar el empleo que queremos o el trabajo al que queremos llegar. Al final es esa sensación de mi trabajo que al final es lo que me da de comer y me permite vivir, y como esa lucha social de no, pues yo no voy a quitar esto de mi currículum, no, yo le voy a decir a esa persona que me está entrevistando que no me da la gana de contestar esa pregunta y además no me parece bien. Dices tú, ¿qué me pesa más? ¿No? Al principio, sobre todo cuando estás empezando, ¿qué haces? ¿Pasas o realmente te revelas? A mí me lo decían mucho con esa pregunta, ¿no? Me decían que las personas con las que me estaba preparando para las entrevistas y demás, me decían, y si te preguntan esto, digo, ya sabéis lo que voy a contestar, claro, pero es que así ya no te van a coger. Y yo, me da igual. Pero claro, luego me iba para casa y decía, es que es un trabajo. Claro. Yo sí que me rebelé un poco en el sentido de que yo luego me especialicé en temas de orientación profesional y de acompañamiento en la búsqueda de empleo, y sí que me rebelé de aquella, se ponía en el currículum estado civil. Y era lo habitual, te hablo de los años 90 y muchos, 98, por ahí, y se ponía en el currículum estado civil. Y yo a todo el mundo que pasaba por orientación conmigo, digo que no ponemos estado civil ni ponemos nada, ni hombres ni mujeres. Pero Yo ahora por poner no pongo ni foto, así que... Literal, es que es no eso. pongo ni foto. de verdad, y la foto yo también siempre fui muy reacia a la foto, pero lo del estado civil, que de aquella era... Porque hoy en día yo creo que nadie pone en el currículum estado civil. Estado civil, ¿no? ¿A que sí? Bueno, pues en los 90 en el currículum venía el estado civil. Y yo, en ese sentido, me acuerdo ahora por lo que dice ella, sí que me rebelé cuando yo empecé a trabajar de orientadora, digo que no, y menos las mujeres, porque podía ser un motivo de que ya no entraras en una selección. El que tuvieras cierta edad, cerca 20 y pico, 30, y estuvieras casada. Así de triste era la realidad. Entonces sí que yo es verdad que yo también en ese sentido me rebelé de decir, pues yo voy a poner aquí mi granito de arena para que esto no siga adelante. Por suerte, lo dicho, ya hay una barrera también que conseguimos tirar, pero bueno, vienen otras, lo que hablamos, sí. A mí me encanta porque cuando nos escuchamos hablar estamos todas como así en plan... Perfectamente estoy entendiendo, igual no hemos vivido las mismas experiencias, pero hay una línea de continuidad que dices tú, pues sí, mira. Y bueno, siguiendo con el tema de las experiencias y todo, ¿cómo habéis vivido el papel de la mujer dentro de los sindicatos? Bueno, yo siempre digo que soy una mujer cuota. Sí, yo empecé aquí en la Unión Comarcal del Nalón en el año 2000 porque necesitaban una mujer para llevar la Secretaría de Mujer, porque hasta entonces la Secretaría de la Mujer la había llevado un hombre. Entonces, en esos años, desde Comisiones Obreras Confederal, dijeron, no, compañeros, a partir de ahora, la Secretaría de la Mujer tiene que llevarla a una mujer. Entonces aparecí yo por allí, dijeron, coño, pues mira, esta moza, tal, no sé qué, bueno, vamos a ver Bueno, entonces, lo dicho, mujer cuota, no la cuota que luego vino del porcentaje, no, la cuota de la Secretaría de la Mujer, me tocó a mí. A partir de ahí, pues en aquel momento en la Ejecutiva estábamos 2 mujeres, yo y una moza de sanidad, que bueno, sanidad y es verdad que parece que ya una de las profesiones tal. Solamente éramos 2 mujeres y el resto, lógicamente, gente de minería y de metal. Yo la verdad que luego poco a poco, pues bueno, fuimos abriendo, no solo yo, dentro del sindicato fuimos todos abriéndonos camino y fuimos reclamando aquello que nos correspondía. Fue cuando ya empezaron con los cuotes de los porcentajes, de tal, hasta llegar a día de hoy con la lista cremallera. Pero era la lucha feminista, era una lucha en la calle y era una lucha en lo interno, porque teníamos que ir abriéndonos paso así. sí, así. Y luego, pues bueno, la educación que todos tenemos, lo que nos corresponde también por el tema biológico de tener hijos y demás, más la educación que tenemos, pues llega un momento en que también tienes que apartarte durante un tiempo porque eres madre, porque no sé qué. Hay mujeres, muchas mujeres que den luego ahí, que ya no retomen su vida sindicalista, porque bueno, depende también... como decirles, condiciones que tú tienes de conciliación en tu casa, puede haber mujeres que no sea una doble conciliación, que sea una triple.
conciliación. Entonces, claro, hay mujeres que una vez que pudieron llevar ser sindicalistas y ser trabajadores y ser ames de casa, todo ello, pero ya si añadimos además un hijo y lo dicho, en casa no hay esa corresponsabilidad, pues lógicamente hubo muchas mujeres, ya hablo de la mi generación, me imagino de la de Ana, de la mi generación sí que ya hubo mujeres, podemos decir que se apartaron por esa situación de corresponsabilidad. Y hubo tres que, bueno, que seguimos adelante y que llegamos a puestos de responsabilidad dentro del sindicato. Yo en el año 2017 fui elegida secretaria general de Comisiones Obreras de aquí del Nalón. Para mí es un orgullo decir que fui la primera mujer de una comarca, secretaria general de una comarca minera. Y bueno, hablando en plata, yo que me lo había currado, porque llevaba desde el 2000 en diferentes secretarías. Empecé con mujer, llevé formación y empleo, un poco también por la profesión que yo tenía. Luego ya di un salto importante dentro del sindicato llevando finanzas, que ya en Comisiones Obreras de Asturias, en secretarías de finanzas solo estábamos 2 mujeres, el resto eran todo hombres. Entonces, bueno, sí que es verdad que después de años conseguí llegar a la Secretaría General. Lo dicho, para mí fue un orgullo y siempre llevaré como bandera eso, porque que mis compañeras y sobre todo mis compañeros depositaran en mí esa confianza, pues para mí fue algo muy importante y algo que, vamos, que llevaré siempre conmigo. Y llegamos a la actualidad en la que, sinceramente, nosotros vamos a empezar ahora con los congresos en el mes de febrero. Y ya hubo una paridad prácticamente 50-50 en el anterior congreso. Yo creo que en este congreso lo vamos a lograr. Y sobre todo lo de los puestos de responsabilidad, porque sí es verdad que yo creo que hace unos años que conseguimos, si no el 50-50, el 60-40, una paridad más o menos tal, pero faltábamos llegar a los puestos de responsabilidad. Y concretamente en los últimos congresos, hablo en mi caso concreto de Comisiones Obreras, ya fuimos 7 secretarias generales dentro de las estructuras de Comisiones Obreras, que hay un total de 16, con lo cual ya, y en estos próximos congresos yo creo que sí que ya van a otorgarnos el papel que nos corresponde, porque ahí estuvimos también durante muchos años peleando, unos primero y de una manera y otros después, y los que vienen ahora, y lo dicho, el cambio fue brutal desde que yo empecé en el 2000 hasta ahora, la verdad. Y estoy muy contenta por eso, porque realmente estamos ocupando los puestos de responsabilidad. Ya hace unos años la paridad y ahora vamos a por los puestos de responsabilidad dentro del sindicato. Bueno, yo... ¿O quieres tú? Adelante, adelante. Pues yo después de toda esta historia entro a trabajar en el lavadero de Sevilla. Éramos peones de exterior. Y yo enseguida pues contacto con yo era de Comisiones Obreras también, y contacto con el delegado sindical que hay en mi centro de trabajo. Yo hablo con él porque yo sigo militando, yo sigo siendo una militante. Ahora tocaba hacer sindicalismo. Si primero había tocado feminismo y seguía tocando feminismo, porque todavía sigo en el colectivo y porque todavía hay mucho camino que recorrer, en aquel momento tocaba el sindicalismo. Y entonces yo hablo con el delegado, allí había muy poca gente de Comisiones Obreras, no había casi afiliados y no había sección sindical en el lavadero de Sevilla. Entonces yo era muy joven y eso cuenta bastante, ¿no? Y lo animo y digo yo, pues ¿por qué no montamos aquí la sección sindical en el lavadero de Sevilla? Porque hay muchas cosas que hacer, hay que defender los derechos de los compañeros y bueno, entonces esta cosa de que una mujer en un centro donde salvo los 4 que entramos, todos sean hombres, con los problemas que habíamos tenido, pues ese fue como un poco la gota que colmó el vaso. Eso ya no lo podían llevar. Que yo allí quisiese participar y empezar junto con el delegado a preparar y a montar la sección sindical de comisiones, no lo llevaron. No lo llevaban. A mí a raíz de eso, bueno, yo cuando entramos la primera vez, a los pocos días, a mí ya me rayan el coche, me ponen puta. Eso al segundo o tercer día de entrar a trabajar.
Pero cuando empiezo con esto, que ya había pasado un año y pico, ya cuando empiezo con el tema del sindicalismo, pues yo andaba turnos, mañana, tarde y noche, ellos estaban en el turno de la tarde, y a las 10:30 de la noche, que llegaba el turno de la noche, eran las 10:30, llegan allí y me dicen, Ana, baja que tienes el coche con las 4 ruedas pinchadas. Con las 4 ruedas pinchadas. Entonces, bueno, era una... Pero quiero deciros que en aquel momento a mí me podían hacer todas las faenas que quisiesen. La dirección del centro. No estoy hablando de los compañeros. Los compañeros, la verdad, que una vez que empezamos a trabajar, yo no me llevo muy bien con ellos, son muy respetuosos, pero la dirección del centro, que no quería, claro, no estaba de acuerdo con lo que había pasado, pero luego sí que eso ya no pasaban por ello. Eso ya les parecía que era demasiado. Entonces a mí el capataz jefe llega a ir a hablar conmigo y a decirme, tú déjate de andar en jaleos y en líos porque tú aquí tienes futuro. Digo yo, mira, yo no ando en ningún lío, ningún jaleo, nada más que en los que yo considero oportunos. Yo media vuelta marchó, hasta ahí acabamos. Conseguimos montar y poner a funcionar la sección sindical de comisiones obreras allí. Y ya digo, teníamos muy pocos afiliados, pero entraron 3 mozos jóvenes también de aquella, que eran muy jovencinos de 20 y tantos años, y así empezamos a funcionar y a funcionar. Llegó el año, ¿qué fue? El año 90, y hubo elecciones sindicales, y yo encabecé la lista de comisiones obreras en el lavadero de Sevilla, y al final, pues, ¿cuál sería mi sorpresa cuando empezamos a contar los votos y teníamos un delegado, sacamos 2 delegados, sacamos tantos delegados como el SOMA, que era el sindicato mayoritario en el lavadero de Sevilla, y por lo menos tuve una satisfacción que digo, bueno, pues merece la pena dar la batalla y reivindicar y luchar, porque si no, no conseguiríamos nada. Y esa es mi experiencia a nivel sindical. Jolín, qué cambio. Que sí es verdad que a veces llegabas a casa y decías, madre mía, yo aquí me mandarás, que estaba más tranquila, pues no metiéndome nada, ¿no? Dejándolo pasar. Pero bueno, pero yo era como era y tenía la ideología que tenía y creía que era lo que tenía que hacer y lo hacía y bueno, pues así seguimos. Pues sí. Y esa es la historia. Yo luego dejo de trabajar en UNOSA. Trabajo 5 años y luego dejo de trabajar en UNOSA porque me sale trabajo en Galicia y bueno, y esa ya es otra historia. Para otro momento, cuando hagamos un segundo capítulo. Bueno, mi experiencia realmente es corta porque, bueno, en 2021 es cuando me afilió en UGT y un poquito más adelante pues ahora llevo la Secretaría de Igualdad de RUGE Asturias. Y bueno, la experiencia ha sido todavía cortita, entonces tampoco tengo esas experiencias tan grandes que habéis tenido vosotras. Pero bueno, sí que me he dado cuenta de la importancia y como que he reforzado esa idea que ya tenía y que sigo manteniendo de que las mujeres tenemos que ocupar todos esos espacios y todos esos puestos de responsabilidad, especialmente ahora las mujeres jóvenes, es lo que he hecho un poquito en falta, ¿no? Que seamos las que vayamos cogiendo un poco el relevo de tantas mujeres que han ido ya abriéndose ese camino. Y que, como decía Esther, que dejemos de ser cuotas y, como digo yo, figurantes con texto, que no, como hay una Secretaría de Igualdad o una de mujer, pues tiene que haber una mujer, bueno, tiene que haberla porque lo pone el nombre, pero porque es necesario que lo haya, y en esa Secretaría y en muchas más. Entonces creo que esa es un poco como mi reflexión, seguro que iré recogiendo un montón de experiencia más, pero creo que es muy importante que ocupemos esos espacios y esos puestos. Mira, yo no sabía que Ana había encabezado la lista, eso sí que en aquella época
Y en UNOSA, Hombre, yo creo vamos, que fui la primera fue un mujer logro. que encabecé en un colegio de obreros. Estoy segura, porque en esa época que dices, en Sí. UNOSA, o sea, ser ella Sí. la cabeza de lista Sí. tal, vamos, mira, eso no lo sabía yo, pero yo sí que creo que eso también lo tienes que llevar por bandera, porque, Sí. porque tela. Y Sí. que luego encima, porque da que ya Sí. el SOMA, no solo en el lavadero, en toda UNOSA. Ganó las elecciones, O sea, de hecho, las elecciones sí, del 90 sí, le ganó el siempre SOMA. ganó las elecciones. En el único sitio que empatamos Y que consiguierais un delegado más, yendo tú encabezando la candidatura, Sí. vamos, eso sí que, sí, Sí. telita, sí. Sí, bueno, lo dicho, ella lleva poco y sí que es verdad que tenemos que seguir peleando por ello, en tal, tenemos las cosas, no sé si más fáciles o... Ellos también se dieron cuenta, muchos de ellos, hay los que no, pero muchos de ellos también se dieron cuenta que somos necesarios y que aportamos algo muy importante a las organizaciones sindicales y de todo tipo. Entonces, bueno, y es verdad que yo por lo menos desde mi experiencia tengo hombres alrededor que se dan cuenta y que ya va años que se dieron cuenta de eso, pero yo, por ejemplo, cuando empecé tuve que oír, poner a la nena... que de aquella, claro, tenía 20 y pico años, pone ya la nena en la mesa que queda bien. Y luego Yo eso oílo y decídmelo natural, ¿entiendes? La nena que se ponga en la mesa, que la nena queda bien ahí. Sí. Y mucho paternalismo. Muchísimo, paternalismo muchísimo. Luego... Eso muchísimo, sí. Bueno. Lo que más, yo creo, sí, el machismo... hay mucho paternalismo, sobre más todo que machismo en las direcciones tal, de los paternalismo, sí. Sobre todo en las direcciones de los sindicatos. Sí, tal cual, esa es la palabra, Hombre, también paternalismo. con el paso del tiempo pues se van adaptando, afortunadamente. Yo creo que tienen que ir con los nuevos tiempos pues abriéndose pero fueron tiempos difíciles y duros, sí. Oye, pues me ha encantado escuchar vuestras historias, ver esta línea cronológica y ver el paso ha sido, la verdad es que maravilloso. Y nada, deciros que muchas gracias por compartir toda esta vida y tanto el pasado como el presente y como el futuro. O sea, es un privilegio también poder escucharlo y sobre todo que mucha gente yo creo que se va a sentir identificada de todas las edades. O sea, me ha encantado, ojalá poder echar aquí otras 3 horas hablando, la verdad, o sea... Agradeceros a vosotros porque además lo que tú dices, la línea, o sea, estamos como 3 mujeres de 3 generaciones diferentes que cada una vivimos épocas diferentes y la verdad que... Y yo por hacer una reflexión así final, querría decir que llegan tiempos difíciles, que con todo la derecha, la extrema derecha, el fascismo asomando la cabeza, todas estas conquistas que después de morir Franco en la transición y en todos estos años se fueron consiguiendo muchas cosas, eso hay que reconocerlo, queda mucho por hacer, queda mucho por conseguir, pero que no podemos despistarnos porque tal y como están las cosas, cuando nos demos cuenta, nos pasa lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando en Chile y en Argentina, perdón, y lo que cuando nos descuidamos un poco tendremos aquí como no nos espabilemos. Pues sí. Retrocedemos, todo esto se... Están calando tanto en gente muy, muy joven. Yo que voy mucho a institutos y vamos mucho a colegios y demás, es un mensaje que se está... no sé, adhiriendo tanto que están al pensar de esa gente joven que dices tú, wow, tenemos un problema importante. Sí que hay un problema importante y hay que estar pues muy alertas y muy preparadas. Todavía se sigue, hay que seguir. Bueno. Gracias.